Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Alexia y están viendo de todo. El día de hoy nos encontramos al sur de la ciudad, justamente en el Centro Cultural Universitario para visitar la Hemeroteca Nacional de México, un lugar que resguarda, a través de periódicos y revistas, una parte de nuestra memoria en papel. ¿Qué dicen? ¿Qué estamos esperando? Vamos a comenzar. Y en esta visita aquí en la Hemeroteca Nacional nos acompaña Dalmacio, justo para darnos como esta primera introducción a un lugar que yo considero, Dalmacio, es una joya que tenemos aquí en México, y qué mejor lugar que en la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, pues muchas gracias por visitarnos, es un gusto para nosotros recibirlos en la Hemeroteca Nacional de México. Creo que lo primero que tendríamos que aclarar es, ¿qué es una hemeroteca? Bueno, una hemeroteca es un lugar donde etimológicamente significa donde se guardan publicaciones periódicas. ¿Y cuál es el origen de la Hemeroteca Nacional de México? Su origen tiene que ver con el origen de la Biblioteca Nacional de México. Hasta 1944 es cuando se funda la Hemeroteca Nacional, pero antes de esa fecha la hemeroteca, digamos, existía dentro de la Biblioteca Nacional. Había un departamento dedicado para las publicaciones periódicas, pero debido a su constante crecimiento, a la naturaleza particular de su material, de su confección, pues hizo que se buscara un lugar apropiado, exprofeso, para albergar a estas publicaciones. Por eso en sus acervos tiene publicaciones que son desde la época colonial hasta la fecha. El objetivo de la Biblioteca Nacional es cumplir una parte de lo que tiene también como objetivo la Biblioteca Nacional, es decir, recibir por depósito legal todas las publicaciones periódicos y revistas que se publican en el país, y una vez recibidas tienen la obligación de resguardarlas, preservarlas para las generaciones futuras. Recibir las publicaciones periódicas implica tener no solo la historia en un sentido más formal como lo entendemos, sino tener la historia de la vida cotidiana, la historia del día a día. Entonces tener esa responsabilidad pues sí es muy grande, pero también es muy satisfactorio saber que contribuimos a que nuestra memoria, a que nuestro patrimonio cultural se mantenga no solo preservado adecuadamente, sino que se mantenga vivo. Y lo que le da vida son nuestros usuarios. ¿Cuál es la función del fondo reservado? ¿Qué es el fondo reservado, Lilia? El Fondo Reservado de la Hemeroteca Nacional de México es un fondo especial. Es especial porque resguarda publicaciones del siglo XVIII, desde 1722, como tenemos la Gaceta de México, y bueno, hasta 1917. Son materiales únicos. En esta Gaceta de México podemos ver también cómo la ortografía era distinta. Estamos hablando de 1728, Gaceta se escribía con Z. Y en México, una cuestión de la ortografía que es muy importante apreciar es que, a pesar de que todavía era la Nueva España, notamos que México se escribe con X. Los españoles eran muy asiduos a escribir México con J. Y además también podemos ver cómo el cabezal de la Gaceta tiene el escudo nacional, pero la diferencia es que tenemos aquí la coronita que nos habla de esa etapa virreinal. En esa época, cada mes una persona recibía su ejemplar de la Gaceta de México y eran únicamente 8 páginas. Esto era lo que un lector del siglo XVIII recibía como Gaceta. Este ejemplar de 1728 en 10 años va a cumplir 300 años y las generaciones de nuestros hijos, nuestros nietos, pues las van a poder apreciar. Entonces es un fondo que en eso estriba su valor, en esos materiales que custodia. Pero también vamos al pasado, en el siglo XIX. Aquí tenemos 2 de los ejemplares más importantes de periódicos en el siglo XIX. Valga la redundancia, el siglo XIX, que se llamó así, es uno de los periódicos más importantes. Inició en 1841. Es importante porque duró más de 50 años. Pueden apreciar que se aparece más el tamaño a los periódicos de la actualidad.
pero solamente en el siglo XIX los lectores recibían únicamente 4 páginas. Esto era lo que recibían, pero ya no es una frecuencia como en la Gaceta, que cada mes, aquí ya es diario. También vamos a tener acá otro periódico muy importante que es el Monitor Republicano. Al igual que el siglo XIX, su trascendencia estriba en la larga vida. Aquí ustedes pueden apreciar en la parte baja del periódico, aquí en esta donde dice boletín, en esa etapa se llamó boletín. Es un material muy importante porque es el folletín decimonónico, el cual Carlos Monsiváis por ahí llamó en alguna ocasión el antecedente de la telenovela mexicana. ¿Por qué? Porque aquí se reproducían las novelas que en Europa eran grandes bestsellers. Benito Pérez Galdós, Alejandro Dumas. De esa manera mantenían el interés de los suscriptores. Las personas optaban por comprar un periódico, por suscribirse a un periódico para obtener la novela. Ellos iban recortando y de esa manera hacían sus bibliotecas. Allí hacían el corte y después los mismos editores ofrecían encuadernaciones lujosas o encuadernaciones rústicas y las personas obtenían la novela a un costo muy bajo. Este fondo reservado de la hemeroteca resguarda también semanarios con caricaturas y uno de ellos es La Orquesta. La Orquesta inicia en 1861. Es una publicación que tiene pues, el objetivo de criticar a los gobiernos. De hecho, criticó a Benito Juárez, criticó a Sebastián Lerdo de Tejada y también le tocó la difícil situación de la intervención francesa en 1861. Tenemos también publicaciones para las mujeres y una de ellas es el álbum mexicano. Este álbum mexicano, en su título no dice que era para las señoritas. De hecho, vamos a tener publicaciones para señoritas, que es la Semana de las Señoritas, el Semanario de las Señoritas, el Presente Amistoso. Pero en este caso vamos a tener el álbum mexicano, que fue elaborado por Ignacio Cumplido. Y bueno, aquí vamos a tener que se reproducen textos e inclusive imágenes litográficas que tuvieron éxito en Francia. En algunas ocasiones estos figurines que venían de Europa también servían para inspirar a las chicas en los vestidos que les podía elaborar el modisto francés. Generalmente en el siglo XIX las publicaciones para mujeres tenían nombres de flores. Tenemos las violetas de la náhuac, la guirnalda, el ramo de flores. Hay una riqueza en estos periódicos que nos deja ver esa vida cotidiana del siglo XIX. Hay escenas que nos hablan de lugares de la República Mexicana, Guadalajara, Puebla, la Ciudad de México, y son litografías invaluables porque nos dejan ver cómo eran en ese siglo XIX, en 1839, cómo eran los lugares. Entonces son documentos históricos muy importantes, no solamente de la vida cotidiana, sino también de la arquitectura, del el paisaje, de la transformación que va a sufrir pues, diferentes lugares de nuestro país. Y ahora nos encontramos en el Fondo Contemporáneo. Aquí se encuentran las publicaciones del siglo XX y lo que llevamos del XXI y nos acompaña Edwin. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en De Todo. ¿Qué es lo que resguarda principalmente este Fondo Contemporáneo? En realidad es muy variado. Bueno, no solamente están los grandes pilares del periodismo nacional como Excelsior, como el Universal, como el Novedades, el Heraldo en su momento. Tenemos cantidad de revistas importantes, también semanarios históricos, revistas literarias, en fin, podríamos enunciar una cantidad importante, pero aquí está registrada la vida día a día del siglo XXI y los acontecimientos históricos que han marcado, que han dado un rumbo nuevo a la vida de México. Entonces preparamos algunos casos, algunos ejemplos de ello. Tenemos aquí en primer lugar las páginas de los diarios que nos informaban de la muerte de Villa y de Zapata. Imaginemos, ¿no?, lo que significó para el público ver esta noticia en letras rojas como la publicó el Universal, con las fotografías y
y más adelante se publica incluso la foto de Zapata muerto, cuando se da la noticia de que Jesús Guajardo, el coronel, logra tender esta emboscada, esta trampa, presumiéndose desafecto del gobierno de Carranza y del constitucionalismo. Y entonces aquí vemos esta impactante noticia. Y de la misma manera encontramos la noticia del asesinato de Francisco Villa, también en una emboscada. Precisamente en 1923, en julio, pues es una noticia también de alto impacto. Al principio, pues bueno, se habla de que a lo mejor eran miembros de su propia escolta los que cometieron. Vemos aquí, por ejemplo, es el ejemplar también del Universal, también con una imagen grande de Villa, el gran caudillo. Y ahora, Edwin, vamos a ver uno de los ejemplares que considero son muy importantes, determinantes, diría yo, para la dinámica social que tiene nuestro país en la actualidad. Y es el día en el que por fin se reconoce el voto femenino. Efectivamente, y es el día en que se sufraga, que las mujeres sufragan por primera vez. Es la noticia precisamente del 4 de julio de 1955. Es muy interesante porque aquí estamos viendo en la fotografía a la esposa del entonces presidente Adolfo Ruiz Cortines, María Izaguirre, emitiendo su sufragio. Y hablando de eventos que marcaron a este país, no podemos dejar de mencionar el siguiente ejemplar, en donde primera plana tenemos la muerte de Pedro Infante. Sí, bueno, pues ese fue un acontecimiento que, como todo mundo sabe, en 57 pues trastornó la vida social y la vida cultural del país, la vida sentimental, diríamoslo así. La gente está consternada, el público está verdaderamente despedazado por la muerte de su ídolo en ese momento, entonces adquiere este rango de primera plana la noticia. Muchos investigadores vienen también buscando datos sobre la historia del cine, se puede documentar ampliamente, no solamente en las páginas principales del periódico, sino en sus suplementos culturales, en sus carteleras que nos dicen muy bien qué época estuvo, qué película, por cuánto tiempo o cómo estaba esta competencia, por ejemplo, entre el cine norteamericano y el cine nacional. ¿Qué ejemplares tenemos ahora? Pues bueno, son dos acontecimientos muy relacionados y cercanos temporalmente. Primero, el famoso 2 de octubre del 68. Aquí tenemos una plana que ilustra lo que pasó algunos días después, y el otro acontecimiento es sobre los hechos del 10 de junio del 71, ambos derivados de movimientos estudiantiles y que tuvieron represión, tuvieron algunos actos de parte del gobierno que tuvieron resultados funestos, ¿no? Como conocemos muy bien en el caso del 2 de octubre y también, digamos, por parte de grupos paramilitares en el caso del 10 de junio. Vemos aquí parte de las crónicas de lo que pasó ahí frente al Cine Cosmos, allí en San Cosme. Vemos un poco el desarrollo de la manifestación, las reacciones de los estudiantes, la intervención de los famosos halcones, y tenemos una crónica muy minuciosa y muy detallada de estos acontecimientos. Cabe decir que estos ejemplares son algunos de los más consultados. Como se ve, están ya en estado muy frágil, muy delicado, y esto, bueno, sirva el ejemplo para hacer conciencia también en los usuarios que estos materiales requieren ser tratados con mucha delicadeza y sobre todo pensar en su carácter testimonial, y precisamente por su relevancia histórica cabe decir que aunque se ha digitalizado una buena parte de los materiales, también está pendiente una parte de la hemerografía del siglo XX por digitalizarse, pero entre tanto pues es deber de todos los usuarios cuidarlos bastante, pensar que son para generaciones futuras también. Creo que esto es lo más interesante del periodismo, que el lector puede revivir con la emoción del instante, con la inmediatez con que se dieron los acontecimientos, la crónica, el relato fresco, y entonces tiene un material no solo de investigación muy valioso, sino también para acercarse de manera muy directa, prácticamente estar viviendo los sucesos, ¿no? Eso es algo fascinante realmente. Y ahora vamos a hablar de un ejemplar que fue muy solicitado, yo creo que ha sido de los más demandados en el tiraje del periódico en toda la historia de México, puesto que este salió el mismo día que ocurrió el sismo de 1985. Así es, Alexia. Es interesante lo que dices, a pesar de que pues, se trata del periódico que sale la misma tarde en que ocurrió el sismo por la mañana, como todos sabemos, a las 7:19. Generalmente a los periódicos vespertinos, que son de últimas noticias, no se les consulta tanto como pudiéramos pensar, como a los periódicos matutinos, que ya traen una información mucho más amplia, más documentada. Pero lo que sí es fantásticamente interesante es cómo captan en ese instante los periódicos vespertinos el momento, como aquí que estamos viendo, que con una sola palabra lo expresan todo: tragedia, ¿no? El mayor siniestro en la ciudad en toda su historia. Y vemos aquí las primeras
primeras fotografías, por ejemplo, una anciana atrapada entre los escombros en la colonia Roma, una fotografía también del famoso Hotel Regis que se vino abajo y también quedó hecho escombros. Y en este momento podemos ver que no se sabía con exactitud el número de muertos, nada más se habla de miles de víctimas y se habla de las movilizaciones sociales, de la movilización de los servicios de emergencia, etcétera, pero no se tiene una idea clara. ¿Qué es para ti este material? ¿Qué son para ti todos estos ejemplares? Son tesoros documentales y son puertas de acceso al pasado. Venir a la Hemeroteca Nacional de México es toda una aventura, porque además de que cualquier persona mayor de 16 años con una identificación puede consultar la hemeroteca digital o el fondo contemporáneo, también puedes venir simplemente a disfrutar de este espacio con tus propios libros a trabajar, hay conexión de internet, hasta te puedes tomar un cafecito, está bastante a gusto la verdad. Creo que es un espacio perfecto para todos los que quieren investigar o estudiar en un entorno de tranquilidad, de 9 generalmente hasta las 8 de la noche. Y ahora Arnulfo nos va a hacer favor de mostrarnos cómo se solicita un material aquí en la hemeroteca. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer, Arnulfo? Ahí tenemos en un principio que hay periódicos en papel. Puedes escoger esa colección y ahí aparecen cuáles son los periódicos que tenemos de la Ciudad de México y cuáles de los estados. Pones un enter ahí en la computadora y te va a aparecer todos los periódicos que tenemos del Distrito Federal a partir de 1917 a la fecha. Y después seleccionamos el periódico, en este caso, ¿qué tal La Jornada? La Jornada. Con la flechita vayas hasta donde se encuentra La Jornada. Ahora se pone el año 1987. Ahora ahí aparece la lista de todo lo que tenemos de 87. Primero aparece el día, después el mes y el año. Después de eso ponemos enter y pones tus generales, nombre, ocupación, la edad también se pide. Todo el mundo pone, yo tengo más de 30 o menos de 30. El tema también que se va a consultar para las estadísticas de lo que lleva la hemeroteca. El enter, eso ya significa que ya está solicitado otro enter y esta boleta aparece impresa ahí en el mostrador y ya puedes recoger tu publicación. Miren, aquí les voy a mostrar cómo se presentaba la cartelera de los cines en 1987. Esto es del domingo 8 de noviembre. Aquí tenemos que presentan He-Man, Lo que importa es vivir, Muerte por computadora, ya nos acercábamos a esa época, Las movidas del Mofles, Bernardo y Bianca, Mantenga su cine limpio, no arroje basura. Sí, es un viaje en el tiempo. Otra de las ventajas que tiene la Hemeroteca Nacional de México es que parte de este material también lo podemos consultar en internet. Existen cerca de 4 millones de imágenes que ahí podemos revisar. Ahora que si lo queremos revisar acá, tenemos a nuestra disposición 7 millones de imágenes. Impresionante, ¿verdad? Uno de los servicios más solicitados aquí es el de la hemeroteca digital. Susana, ¿cómo está conformada esta hemeroteca digital? Contamos con un acervo de 914 títulos que comprenden un periodo entre 1722 y 2006 aproximadamente. Podemos realizar búsquedas básicas, ya sea por título, por año o geográfica. Y en las búsquedas avanzadas podemos introducir alguna palabra o frase para que podamos tener un listado de resultados. Vamos a buscar Emiliano Zapata. Le ponemos frase exacta. Lo vamos a dejar libre en título de publicación y fecha y le damos buscar. Vamos a seleccionar la fecha más antigua. Y en este título de la historia gráfica de la Revolución Mexicana aparece Muerte de Emiliano Zapata. Sí, resaltada la palabra en amarillo. Y de esta manera casi todos los elementos que busquemos va a tener resaltado la frase que nosotros queríamos encontrar.
Estamos con Rosario en el departamento de adquisiciones. Podemos decir que aquí es donde llega todo el material que continúa alimentando el acervo de la Hemeroteca Nacional de México. Este es un proceso bastante largo y muy interesante. Basta con comentarles, Rosario, cuánto tiempo tiene que pasar desde que llega un material nuevo hasta que ya lo podemos consultar. Bueno, depende del lugar donde se edite. Por ejemplo, el material de aquí del DF puede pasar 3 meses hasta que llega al acervo. El material de los estados puede pasar hasta 6 meses. ¿Qué sucede con el material una vez que llega aquí? Empezamos a hacer una distribución, una clasificación de material, de los títulos. Se envían con los coleccionistas, ellos empiezan a trabajarlo, a registrar, a armar los volúmenes. Empiezan a hacer el registro también en ALE, en el sistema, para que se pueda visualizar en el catálogo, y después ya se manda a encuadernar. Cuando se lo lleva el encuadernador, lleva aproximadamente un mes para que él nos los entregue ya encuadernado, ya con todo lo que nosotros le exigimos que lleve el volumen. Y una vez que él nos los regresa, lleva otro proceso en el que revisamos que todo esté conforme a los estándares que nosotros le establecimos en cuanto a la calidad de la encuadernación, y ya que tenemos este trabajo realizado, sale de aquí ya a los acervos de la Hemeroteca Nacional. ¿Cómo de cuántos ejemplares estamos hablando que ustedes manipulan al día? Estamos hablando de que aquí diariamente nos pueden llegar hasta 2.500 ejemplares, entre revistas, periódicos, diarios oficiales, porque nos llegan también de todos los congresos de los estados. Entonces nos llega todo este material y en un día nos puede llegar hasta 2.500 ejemplares. Visitar la Hemeroteca Nacional de México es tener la oportunidad de hacer un viaje al pasado para comprenderlo mejor, entender nuestro presente y poder construir un futuro. Yo soy Alexia y estoy segura que este capítulo les gustó muchísimo, así que cuéntenmelo en nuestras redes sociales que están apareciendo ahorita mismo en la pantalla, Facebook y Twitter. Regálenos muchos likes, mándenos sus saludos y sus comentarios. También visiten nuestro podcast en iTunes o nuestro canal en YouTube si lo que quieren es volver a ver este capítulo a la hora que ustedes quieran y cuantas veces quieran. Los espero la próxima para seguir descubriendo juntos de todo.